como Iglesia de Lima, desde nuestro plan pastoral arquidiocesano, queremos estar en comunión con nuestro pontífice, el Papa Francisco, que con gran alegría nos visitó hace algunos años y aún tenemos memoria de ese encuentro. Nos dejó mensajes de aliento y de esperanza que deberíamos tener en cuenta hoy más que nunca. Reconciliar el país, porque Él nos decía, no roben, que no les roben la esperanza. En muchas ocasiones, el nuncio nos ha hablado de esa enorme amistad y cariño que el Santo Padre nos tiene. El emocionante mensaje del Evangelio de hoy que ha proclamado Mateo en la institución de San Pedro como el primer Papa, Cristo solo con los 12 en la intimidad. ¿Qué da la intimidad sino una convivencia sencilla en la que Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, cita el Señor? Un pobre pescador, un hombre humilde, pero con una determinación, características que vemos en nuestro Papa Francisco hoy, en sus diferentes detalles, en sus viajes apostólicos, en su día a día. Son características que nos transmiten y nos invita a edificar esta Iglesia universal. Nuestra Iglesia de Lima también se une a esta propuesta del Santo Padre y está llamada a vivir con humildad y reconocer en nuestra realidad nuestras fortalezas, pero también nuestras debilidades, determinarlas para poderlas afrontar juntos desde este presente que nos ha tocado vivir. ¿Qué pasaría por la cabeza del primer Papa en esos momentos? ¿Qué tendría en su interior? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Miedos? Pero en ello no lo detiene. Esto no lo detiene. Él cree en Jesús ciegamente y hace un instante lo acaba de decir. Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo, sin duda inspirado por la acción del Espíritu Santo. Y tal como le dice Jesús, eres consciente, y también nos dice hoy el Papa, que acaba de recibir no algo ligero, pero está dispuesto a hacerlo. Y siempre escuchamos al Papa decir, oren por mí. Nos preguntaríamos por qué el Santo Padre suele decirnos eso, porque la carga y responsabilidad que tiene como cabeza y pastor de la Iglesia Universal es inmensamente grande. Sin embargo, vemos en el Santo Padre esa coherencia, esa consistencia y esa transparencia de un hombre que vive su ministerio confiando en el amor y la misericordia de Dios. Oren siempre por mí. El Papa nos dice, porque su carga como cabeza y pastor es inmensamente grande. Por eso nos involucra, haciendo que nos sintamos parte de su pontificado. Él no quiere caminar solo, Él quiere que caminemos con Él, siendo una iglesia cercana, una iglesia en salida a todas las periferias, como Él constantemente nos lo dice. Una iglesia sinodal que trabaja en conjunto con los diferentes carismas y movimientos. Por eso, hermanos, trabajemos en esta propia sintonía, en nuestro plan arquidiocesano, en el que queremos estar en sintonía con el Santo Padre,
que nos ha convocado constantemente a esta iglesia en salida. Jesús nos dice que el poder del infierno no podrá contra su iglesia. Muchas veces creemos que el mal puede llegar a vencernos. Pensemos en estas palabras confiadas en Cristo. En nuestra capacidad comunitaria somos capaces de hacer de la iglesia y de este momento de la historia del Perú un lugar mejor para vivir. San Pedro y San Pablo son ejemplo de lo que realmente se puede lograr y que debe la figura de estos dos insignes apóstoles edificarnos. Cada uno de ellos cumplió su misión. Juntos ayudaron a levantar los pilares de la iglesia. Ambos tienen en común el amor radical a Jesucristo, con estilos completamente diferentes. Hay un doble patronazgo entonces, muy valioso, Pedro y Pablo. Lo que es infaltable es la fe en ambos. La fe como carisma que no viene de la carne ni de la sangre, sino del Padre. Comprendamos lo de las llaves, la autoridad de Pedro y sus sucesores, pero también la libertad de Pablo es necesaria para mantener en la iglesia una iglesia en novedad, guiada por el Espíritu Santo, aliento imprevisible en un mundo en movimiento. Y cuando vemos todo lo que el Papa Francisco propone, siempre va adelante, siempre va de en medio, siempre va detrás, acompañándonos como Él nos pide a los pastores. La autoridad de Pedro y sus sucesores, pero la libertad de Pablo serán siempre necesarias para mantener en la iglesia esta novedad del Espíritu Santo. Aliento en un mundo en movimiento. Sin la audacia paulina, la fidelidad puede convertirse en orgullo y se desgradaría. Entonces terminaría en una rigidez y la unidad en una uniformidad. Así este doble patronazgo es precioso para la iglesia y no hay que abandonar jamás la actitud de Pedro, la fidelidad y la de Pablo. Que la fe ciega de ambos en Jesús, la entrega total a la palabra, pueda lograr en nosotros, desde nuestro quehacer de la arquidiócesis, una vida mucho más profunda y una iglesia mucho más fuerte. La iglesia y el Perú necesita realmente nunca más, en este tiempo tan difícil como el que estamos, que nosotros sepamos responder a esta necesidad que hoy la realidad nos plantea. San Pedro y San Pablo recen por nosotros, intercedan y nosotros acompañemos al Santo Padre con nuestra fidelidad de cada día. Que podamos hoy, desde el interior de nuestros corazones, decir, viva el Papa Francisco, pero que también con nuestro compromiso coherente, consistente y transparente, edifiquemos cada día a nuestra iglesia. Que esta solemnidad de San Pedro y San Pablo nos ayude a entender la profundidad de la vida a la que estamos invitados. Que hoy podamos unirnos al Santo Padre desde nuestra Eucaristía, en la que queremos colocar nuestra oración ferviente por Él. Así sea. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.